¿Es de Radios Jornaleras? No. Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera, Mujeres por el Cambio nuevamente en sus hogares cuando son las 8 de la noche, hora del este, 5 de la tarde, hora del Pacífico, 7 horas centro, pues llegando nuevamente a sus hogares. Bueno, aquí en Florida creo que ya la gente está en su hogar, la mayoría, compartiendo con su familia la cena, compartiendo cómo les ha ido en el trabajo. Y bueno, para nuestros amigos de California y del Pacífico, pues están recién tomando sus automóviles para llegar a su casa, cansados, ya me imagino, pues vamos a estar acompañándoles en su camino a sus domicilios, como siempre con invitados de honor que nos explican y nos informan y nos brindan su conocimiento y conocemos un poco más en el trabajo que están realizando. Antes de empezar, siempre agradeciendo a Manuel Vicente, director general de Radio Jornalera, y a Francesco, que es el compañero que dirige la parte técnica y del sonido y que nos ayuda a salir adelante con una buena imagen y un sonido muy bueno. Entonces, en esta oportunidad quiero presentar a una compañera que realmente la he conocido en Endelon cuando se ha hecho, cuando nos hemos reunido en Nueva Jersey. He tomado la parte del curso que han dado ellos y realmente he quedado tan impresionada con el trabajo que están haciendo y pues no podía dejar pasar. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero le he insistido para tenerla aquí porque necesitamos aprender mucho, necesitamos conocer del trabajo tan importante que están haciendo. Y bueno, en esta oportunidad quiero presentar a Verónica del Cid, coordinadora de la red Alforja. Muy buenas noches, Verónica. Muchas gracias por tu tiempo. Te quiero agradecer muchísimo porque yo sé que estás muy ocupada con muchísimos proyectos y he estado insistiéndote, pero creo que es importante también que conozcamos qué es la Real Forja, porque yo no la conocía y cuando miré todos los libros que habían hecho, os he dicho dónde estaba perdida de tanto conocimiento que yo no lo sabía y de que esos conocimientos se están haciendo no en otros países, no en los Estados Unidos, no todo es en los Estados Unidos, sino cómo se está llevando a cabo en otros países. Entonces, quería darte la bienvenida. Muchas gracias, Jacqueline. Les mando un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Agradecerte por tu insistencia, porque en realidad no fue por falta de cariño, sino que a veces las agendas se van complicando, pero para mí es un placer y es un gusto estar con ustedes y compartiendo palabra y compartiendo pues estas experiencias que creo que corresponden a todos los territorios que estamos luchando por una vida digna. Bueno, como nosotros siempre tenemos costumbre de hacer la primera pregunta que para entender todo el resto de trabajo es, ¿quién es Verónica del Rit? ¿Qué pensaba de niña? ¿Ha logrado hacer lo que sus sueños tenía de niña? ¿Cómo se ha ido desarrollando a lo que es ahora una educadora popular? ¿Cómo ha ido transcurriendo? ¿Cómo has llegado a eso, Verónica? Queremos saber un poco de tu biografía y entender hasta este punto cómo has llegado. Wow, una pregunta que me da gustito, pero quiero decir que no, que me sorprende, porque es verdad que en estos procesos hablamos poco de nosotras al final, ¿no? Pues decir que yo vengo de una familia campesina, nací y crecí en una aldea, en una de las comunidades más para el oriente del país, una comunidad campesina empobrecida. Crecí entre la milpa, entre los jocotes, entre los huisquiles, ¿verdad? Y pues la vida transcurría en una familia de una composición bastante masculina. Tengo 4 hermanos mayores que yo, más mi padre, que éramos los que convivíamos en casa, y pues mi madre y yo como únicas mujeres, y una prima que después pasa a vivir con nosotros. Entonces, en ese seno de esa familia rural, pensarnos en estudiar en la universidad, pensarnos en salir de la comunidad era ya
bueno, y tenía sus implicaciones porque no era la norma dentro de nuestras familias. Entonces, por alguna razón y por suerte de la vida, yo fui teniendo algunos espacios de convivencia social más amplios. Desde niña, desde pequeña, estaba organizada en los espacios que la comunidad ofrecía, que eran realmente muy pocos, pero desde ahí fui conociendo otras regiones del país y siempre me gustó conocer otras regiones del país porque mi padre pues ya viajaba, manejaba un tráiler, camión y eso, entonces eso nos permitía. Bueno, entonces empecé a estudiar magisterio, soy maestra de educación primaria urbana. Trabajé en un lugar, en un centro educativo, en comunidades empobrecidas, y eso me llevó a estudiar trabajo social. Y trabajo social expresamente en organización comunitaria y procesos de educación, en comunidades indígenas y en comunidades de la periferia de la ciudad. Entonces, esos acercamientos implicaba pues la cercanía con organizaciones sociales y estas organizaciones sociales a su vez con espacios y redes más amplios. Entonces, en sus inicios, toda la formación de alfabetización de adultos, desde la palabra generadora, inspirados por Pablo Freire, fue llevando a estos procesos de educación popular más evocados a la organización y a la formación política. Entonces, desde muy temprano y cercana a estas organizaciones, empecé militando en la Red Alforja, participando ya desde hace varios años hasta que asumí la coordinación del proceso de formación y bueno, la coordinación general en estos momentos. Y esto pues ha implicado acercarme con territorios de toda Latinoamérica y del Caribe, especialmente con organizaciones que están en lucha. Y en mi otra dimensión de la vida, quiero decir que hacer trabajo social desde la docencia universitaria también ha sido parte de mi formación. Trabajo en una universidad que trabaja con mujeres cachiqueles del occidente del país. Y por el otro lado, soy naturópata y acupunturista y eso me da otra cercanía con la gente del campo de la salud. Es decir, mi vida circula alrededor de lo comunitario y tratando de hacer pedagogía desde la cotidianidad. A ver si sintetizo lo que creo que soy. Qué interesante, realmente muchas facetas de Verónica del Cid. Y bueno, entrando a la red Alforja, Red Mesoamericana de Educación Popular, construyendo complicidad para una educación transformadora. Y bueno, queremos conocer un poco porque es tan interesante saber de que existe, ¿no? Que una red Alforja. Y bueno, queríamos un poquito saber un poco más. ¿Cómo surgió Red Alforja y cuáles fueron los primeros pasos que dieron para construir esa red? Sí, contarles que la red, ya estamos cumpliendo 43 años de vida. Quiero decir que de esos 43 años de vida, yo tengo alrededor de 20 años de militar en la red. Y bueno, lo que corresponde a la mitad de mi vida en estos procesos, ¿no? Entonces, hace 43 años, al calor de la lucha y los procesos revolucionarios de América Latina, pues se estaba gestando toda esta y se le estaba dando esa dimensión política a la educación y a los procesos de alfabetización. Entonces es en el año de la lucha del 80, ¿verdad? Con el calor de la lucha sandinista, que compañeros y compañeras de la región participan en los procesos de alfabetización, que recordarán que se dio toda una jornada de alfabetización, que evocó muchas voluntades y muchas cercanías. Entonces ahí se decidió que se gestara un equipo de educación popular que fortaleciera estos procesos revolucionarios, que se pusiera en disposición de los procesos de alfabetización de esto que se estaba gestando en la región, que en ese momento se concebía que Nicaragua era como el motor de lo que iba a pasar en Mesoamérica, ¿no? Así se constituye el equipo de educación popular que más adelante pasa a ser la coordinación regional de la Red Alforja. Así es como surge, como digo, ya son 43 años, inspirada en procesos de educación popular, pero estos vistos no solo desde la alfabetización, sino más bien desde la formación política.
en disposición de estos procesos revolucionarios. ¿Y cuál fue la inspiración detrás del nombre Red Alforja? Sí, porque la alforja es este morral que se pone en la bolsa campesina. Esa bolsa campesina que a ver, lástima que no tengo aquí a la par una, pero es que tiene doble entrada, ¿no? Que te lo cuelgas acá en el hombro y que es donde los campesinos llevan su comida, llevan su alimento. Entonces, cuando un campesino quizá ahora ha ido cambiando y se han ido modificando estas formas de trasladar el alimento, pero en su momento em, pues los campesinos en la mañana cuando salen de casa colocan ahí todo lo que van a utilizar para el campo, ¿no? Su agua, sus tortillas, su queso, su cuajada. Entonces vimos que era un buen símbolo para nombrarnos porque pretendemos ser esa posibilidad de encuentro de esos saberes populares que permita a los pueblos que luchan tener las herramientas político-pedagógicas para fortalecer la lucha. No creemos que lo que hacemos es la lucha en sí misma, más bien es lo que da el sustento para la lucha, es lo que forja esa forma de alimentación, de por qué tú te organizas, por qué tú sigues creyendo que este mundo es posible cambiarlo, por qué seguimos peleando en marco de derechos o por qué seguimos denunciando todo aquello que nos duele y que no nos permite ser y vivir dignamente. Entonces, esa concepción de educación popular como esa posibilidad de alimentar también el espíritu, pero alimentarlo desde conocimientos, desde ideas, desde pensamientos que nos hagan pensar que esta realidad es posible cambiarla. Eh, ¿Y qué significa para ustedes el concepto de educación popular en el contexto mesoamericano? Creemos que y apostamos a que la educación popular se siga colocando como una propuesta política pedagógica, que desde sus contenidos metodológicos y su forma de hacer educación fortalezca un pensamiento crítico que lleve a una conciencia política que permita a las personas organizarse, fortalecer su organización y que a través de su organización empujar aquellos procesos necesarios para cambiarlos y transformar la realidad donde viven. Entonces, para la red Alforja, la educación popular ha ido también teniendo sus propios énfasis de acuerdo al contexto. Y en este momento en Centroamérica, en Mesoamérica, estamos viviendo una etapa de despojos, de un despojo por desposesión, donde se le está quitando a la gente lo esencial para vivir. No solo estás explotada laboralmente, sino lo que tú ganas, además lo tienes que pagar en agua, en luz, en comida, en seguro, en ta, ta, ta. Entonces, son otras formas de despojo. Y creemos que la educación popular en este contexto nos permite entender esa complejidad, nos permite entender por qué la pobreza se sigue agudizando y por qué los ricos siguen siendo más ricos. Y entender esa contradicción nos permite entonces pensar en estrategias organizativas que fortalezcan esa lucha que estamos haciendo desde donde la hacemos, desde la trinchera que estamos viviendo. Algunas organizaciones desde la defensa por el agua, el territorio, la lucha frente a procesos de minería, todos los procesos migratorios que estamos viviendo en la región, el tema de la seguridad, etcétera, ¿no? Por ahí un poquito para contarte por dónde estamos discutiendo, ¿no? ¿Y qué retos se enfrentaron al comenzar y cómo lo superaron? Que es bien difícil el empiezo, ¿no? Pues mira, aquí quiero contar de una etapa que la hemos ido escuchando de nuestros compañeros y compañeras, ya algunos se han transformado, ¿verdad? Algunos ya no están. Y tenemos abuelos, ancestros que están con nosotros y nos siguen acompañando. Capaz que si me escuchan y escuchan lo de ancestros, sentirán de que les estoy diciendo viejos, pero para nuestros pueblos ancestrales, el ser una persona que ha tenido esta trayectoria y tener este acumulado es símbolo también de sabiduría.
y queremos reivindicar eso. Y nuestros compañeros y nuestras compañeras que han bregado en este tiempo, desde sus aciertos y desde también sus errores, sus búsquedas, nos han ido marcando pues rutas que hoy nos hace pensar en una red que tiene también sus propios desafíos. Pero en aquel momento, pensarse en un proceso regional, imagínate tú con fronteras, con espacios territoriales tan distantes, porque aunque la región centroamericana parece que es chiquita, pues sus movilidades son más difíciles. Entonces, y donde la virtualidad no existía, no estaba como ahora está y estamos en este momento teniendo este diálogo. En ese momento no era esa facilidad, se puede decir. Entonces, uno de los retos fue pensarse en un proceso regional, que a mi parecer un desafío bastante rebelde, porque pensar en procesos locales, si bien tiene su complejidad, también tiene su facilidad, porque tú te estás viendo con la gente, estás haciendo convivencia, estás construyendo afectos, pero pensar en procesos articulados en la región tiene una complejidad logística, material, financiera, pero además tiene una apuesta política estratégica. Es decir, cómo pensar que nuestros pueblos no pueden estar desvinculados y desarticulados. Lo que pasa en Estados Unidos tiene mucho que ver por lo que está pasando en nuestros países y viceversa. Es decir, nuestras familias que están en Estados Unidos han salido de estos territorios también por causas estructurales. Entonces, pensar en una respuesta también colectiva frente a esa estrategia de dominación que es colectiva fue uno de los desafíos que políticamente se colocó en el centro de la discusión. Es decir, vale tus propuestas locales que estás impulsando, pero es necesario fortalecerles con una propuesta regional, que se piense la región mucho más articulada. Entonces, celebramos que en ese momento se dejaron los compas desafiar por esa intención y empezaron a organizar este proceso educativo con presencia de diferentes países. En ese momento, desde México hasta Panamá, crearon este colectivo de educación popular y se empezó a trabajar sobre metodologías y tuvimos un tiempo y una trayectoria donde el fuerte era pensar metodológicamente cómo hacer esos procesos educativos. Por eso es que algunas personas conocen muy de cerca los libros de educación popular de técnicas, el primero que fue todo dedicado a técnicas más de animación, pero el segundo más atrevido a procesos organizativos. Y así se empezó a gestar el proceso. Durante el tiempo, pues los contextos también se fueron complejizando. La revolución sandinista también tuvo sus cambios, ¿verdad? Se perdió. Los procesos que se estaban gestando en la región también tuvieron un momento de retroceso, ya no avanzaron como se venían gestando y todo eso fueron marcando nuevas rutas para la red. Pero el subsistir durante 43 años como un espacio autogestionado es ya en sí una celebración y una victoria, porque no somos una ONG que tenemos o que estamos subsidiadas y eso tiene sus limitaciones, sus grandes limitaciones para las aspiraciones que tenemos, pero tiene una fortaleza que es la voluntad política que queremos rescatar y que queremos seguir manteniendo, luchando pues porque las condiciones vayan cambiando, pero ese espíritu que nos evocó queremos seguirlo pues sosteniendo. Ujú. No, y eso es realmente algo muy bueno porque a veces cuando son organizaciones sin fines de lucro, eh, por la gente que da dinero y los grants a veces van condicionando el camino, ¿no? Y es como que una pérdida de libertad y a veces se pierde el norte porque ya, o sea, nos van dirigiendo por caminos de las personas que están dando el dinero y me parece pues muy bueno que hagan eso y que debe ser sí complejo porque sí se necesita financiamiento para hacer todo lo que están haciendo y bueno, eso tiene mucha dificultad. ¿Cuál es la misión principal de Rea Alforja?
queremos constituir, fortalecer y aportar en la construcción de un sujeto político. ¿Qué se entiende por esto? O sea, creemos que los problemas estructurales que tiene la región necesitan de un sujeto capaz de enfrentarlo y capaz de empujar un proyecto político emancipatorio que le dé esperanza a la gente y que nos permita con el pueblo y desde el pueblo organizarnos, pensarnos cómo hacer frente a estos desafíos. Entonces, nuestra misión, nuestro objetivo central está pensado en fortalecer a ese sujeto político capaz de enfrentar y de empujar estos procesos de lucha popular que se está necesitando en la región. Entonces, parte de esa apuesta implica tener una vocación por las vinculaciones y las articulaciones, porque creemos que esos sujetos existen, pero apostamos a la construcción de un sujeto que sea plural, pero que esté articulado. O sea, tenemos muchas actividades y muchos procesos organizativos, tal como yo lo viví en la asamblea de Endeley, que de todas las regiones habían organizaciones y todos haciendo acciones muy importantes. Pero si seguimos trabajando de manera, pues ahí local y no articulada, perdemos fuerza. Entonces queremos apostar a constituir una fuerza capaz de enfrentar eso y de pensarse eso y de pensar qué hacer en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, apostamos en eso y por eso es que todos nuestros procesos están encaminados a fortalecer el encuentro, el vínculo, la organización, la formación de esos sujetos populares. ¿Y qué objetivos específicos buscan lograr en la región de Mesoamericana? Pues mira, uno está centrado en la formación política. Seguimos pensando que la formación política permite entender la realidad y permite generar una conciencia crítica y generar y aportar a los procesos organizativos. Otro de los objetivos está enmarcados a la propuesta de la comunicación popular y creemos que la comunicación tiene este sentido emancipatorio en la medida que se propone denunciar y proponer y dar posibilidades de palabra y de pensamiento a los pueblos que están en lucha. Por eso ahora desde la red también tenemos nuestra radio, la radio Alforja Jornalera, ¿verdad? Que somos parte de la red de donde ustedes también están. Y estamos apostando a la construcción de estos procesos de pensamiento crítico desde la comunicación. Y también apostamos a la educación popular feminista, tenemos escuelas de formación feminista, porque creemos que las opresiones no son solo la explotación, sino también la dominación cultural, ideológica, racista y patriarcal que está y que circula en nuestros contextos, en nuestras comunidades, pero también en nuestras organizaciones. Y por eso también estamos apostando a esta dimensión. Y por supuesto, toda una línea de denuncia, de posicionamiento público de lo que está pasando en la región, ¿no? Entonces tenemos un espacio, un foro de solidaridad que permanentemente va denunciando lo que está sucediendo. Eso para nombrar algunos, porque luego tienen sus énfasis. Estamos luchando por el rescate de la memoria histórica. Hay organizaciones que están reivindicando y nombrando los procesos políticos vividos para que estos no vuelvan a repetirse. Tú sabes que Guatemala vivió un genocidio de más de 36 años donde hubo más de 200,000 personas asesinadas y más de 45,000 desaparecidas, una Argentina con más de 30,000 personas asesinadas y desaparecidas. Entonces, toda nuestra región está marcado por esos procesos de dictadura y de genocidio. Entonces queremos que todo esto no vuelva a repetirse y vamos viendo que con la instalación de gobiernos de derecha los riesgos aumentan. Entonces tenemos una disposición y un trabajo en memoria histórica a través de los procesos formativos y comunicativos que estamos impulsando. ¿Y cómo definirías el concepto de educación transformadora? Claro, porque mira, la educación en general es la que permite construir pensamientos, ideas
y estas ideas y estos pensamientos para que se conviertan en prácticas, en acciones, en que se concreten en los territorios donde estamos viviendo. Y este sistema de dominación necesita de la educación y por eso los sistemas educativos en general están a disposición de estos sistemas, de este sistema, ¿no? Por eso es que tú ves que en las escuelas primero ya no son públicas, tú tienes que pagar costos muy altos porque nuestros hijos, nuestras hijas, nosotras mismas estudiemos en un centro educativo. Luego, los contenidos que ahí se trasladan son patriarcales, son racistas, son liberales, nos enseñan a consumir, nos enseñan a competir. Hoy ya se está hablando de los objetivos por competencia, ¿verdad? Entonces, están creando a la persona y al sujeto que necesita este sistema. Y nos están enseñando a consumir, a consumir, a consumir y a votar todo aquello que en este momento ya no es útil o ya no está a la moda, ¿no? Que ya ha sido superado por otras, otras mercancías y todo se vende y se compra. Entonces, si la educación está al servicio de ese sistema de dominación, nosotros también creemos y apostamos con que la educación popular tiene que estar al servicio de los pueblos y debe tener ese sentido de ser capaz de denunciar eso que está sucediendo y de cuestionar esa normalidad, que no es normal que tú salgas a la calle y te dé miedo que alguien entre con un arma, eso no es normal, eso no es vivir, que no es normal que hoy tú tengas que ir a un centro hospitalario y tengas que hacer y te den cita para dentro de 3 meses cuando vas con una emergencia, eso no es normal, eso es el extremo de este sistema y de esta agenda neoliberal, abusiva, grosera, que victimiza y que asesina. Y eso no es normal. Entonces, el empezar a cuestionar esa normalidad se hace solo a través de procesos de educación que se atreven a cuestionar eso, a ponerle sospecha de a todo eso que vivimos y que no nos damos cuenta. Y cada vez tú vas al supermercado y la libra de tomate te vale el doble. Y tú dices, pero ¿y ahora? ¿Qué pasó? Y los salarios están igual, o sea, eso no aumenta y tú no encuentras trabajo y pareciera que no comes, ¿verdad? Y un Estado que se hace sordo ante las demandas del pueblo. Y eso los sistemas educativos lo avalan y lo hacen normal. Entonces la educación popular tiene el atrevimiento de colocar en cuestionamiento todo eso y que descubramos que eso no es normal, no es natural y no es designio divino, ¿verdad? Sino que esta es una construcción humana y como es una construcción humana, necesitamos romperla, necesitamos hacerle fisuras, necesitamos cuestionarla, pero necesitamos construir otra cosa. Y esa otra cosa es la que estamos buscando y diseñándonos todos los días. ¿Y cómo integran la identidad cultural de los pueblos mesoamericanos en su enfoque educativo? Claro, porque mira, acá no es tanto que lo integremos, es que los procesos educativos, su principal sujeto son los pueblos indígenas. En Guatemala tú tienes una escuela de formación y el 80% son compañeros y compañeras de territorios indígenas. Entonces, no es que los integremos, es que nosotras, las personas mestizas, nos integramos a esos procesos. Que es distinto, ¿no? Entonces, primero desde el sujeto, pero segundo, en colocar y pedagogizar las problemáticas que están dañando principalmente esos territorios indígenas, ¿verdad? El hablar de la tierra, el hablar de los bienes comunes, el hablar de la cosmovisión maya, el hablar de la explotación racista que hay en los territorios, el hablar de la desigualdad, o sea, cuando tú estás hablando de trabajo, tú vas a ver que los trabajos más precarizados están sostenidos por compañeros, por familiares, indígenas especialmente. Los trabajos más duros está sostenido por población que viene de comunidades rurales, rurales e indígenas. Y eso no es casual. Y cuando vemos los niveles de alfabetización o de analfabetización, vemos que las brechas y las desigualdades están concentradas especialmente en territorios indígenas. Eso tampoco es casual. Esa es el reflejo de una política racista que este Estado ha tenido históricamente hacia nuestros pueblos. Entonces, hablar de interculturalidad, no queremos colocarlo desde un sentido folclórico, donde hacemos actividades para conmemorar la música, la tradición
escuchar las demandas estructurales de los pueblos indígenas y estamos comprometidos a hacerlo, y no solo por solidaridad con los pueblos. Me dice que es inestable mi internet. Yo espero que no se me esté cortando. No, no se Pero preocupe. no solo por solidaridad, es que se está disputando un modelo de desarrollo que ya no da cabida para ningún pueblo. Tú ya no puedes pasar esta vida sin preocuparte que lo que tú tiras en la calle se va a algún alcantarillado y cierra todo y esto genera contaminación. No puedes seguir tolerando los niveles de consumismo tan altos que se tienen en las áreas urbanas. Entonces los pueblos indígenas nos están demostrando que es necesario y es posible otra forma de convivencia social en armonía con la tierra, con los bienes comunes, con el agua, con los bosques. Entonces, más bien es acuerparnos en esa forma y en esa lectura distinta de la realidad. Y eso también es un enfoque intercultural. ¿Y cómo miden el impacto de su trabajo en las comunidades con las que colaboran? Mira, la red a su vez tiene sus propios espejos y sus propios reflejos, porque la red está constituida por organizaciones sociales en distintos territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos es Emdelon, que es miembro de la red. Y sabemos que ustedes están haciendo un trabajo maravilloso en términos de derechos para la población migrante. Ese es un reflejo, ¿verdad? Pero sabemos que lo hacen desde procesos educativos de educación popular y es ahí donde colaboramos y contribuimos. En esa medida nos conocimos contigo. Luego, en México hay organizaciones que están trabajando por la defensa territorial frente a una minera, frente a una hidroeléctrica. Hay organizaciones en Guadalajara, en Oaxaca, en Chiapas, que están trabajando estos procesos organizativos comunitarios frente a la extracción, frente a proyectos extractivos y que están fortaleciendo esos procesos de organización comunitaria para esa defensa. En Guatemala tenemos organizaciones en diferentes regiones que son miembros de la red, que desde la educación popular están apoyando procesos de organización comunitaria, impulsando redes de comercialización, de producción en razón de la soberanía alimentaria. Eso es parte de los impactos. Quizás son impactos que van cambiando y modificando algunas acciones necesarias para la vida cotidiana de la gente y que quizá no son suficientes. Pero cuando los vemos de manera articulada, te das cuenta que sin eso mucha gente estuviera en peores condiciones y muriendo. Y luego en cada país, pues podemos ir nombrando organizaciones que son miembros de la red con las que vamos constituyendo un trabajo comunitario. Eso a nivel local, pero luego a nivel regional era hacer estos procesos incluso de denuncia, de compartir una palabra, de socializar nuestro pensamiento. Creemos que también es una forma de impactar en la vida de la gente y en otras organizaciones. Nos queremos pensar que estamos haciendo eso. Me gustaría que nos cuentes un poco que dentro de la red Alforja tienen como la escuela feminista. He estado mirando un poco y tienen muchas otras cosas que nos cuentes de manera general todo lo que está haciendo dentro de la red Alforja. Ya, bueno, voy a tratar de hacer un mapeo bastante rápido sin caer en detalles, ¿no? Tenemos una escuela de educación popular mesoamericana que está dirigida a movimientos sociales, una escuela mixta dirigida a formadores y comunicadores de movimientos sociales, hombres, compañeros, compañeras, compañeros. Luego que ya nacimos desde el 2008. Tenemos una escuela de educación popular feminista dirigida especialmente a mujeres y mujeres disidentes. Y esta escuela, que es la más nuevita, tiene alrededor de 2 años, pero tiene un antecedente de encuentros de educación popular que ya estamos trabajando sobre el sexto encuentro. Luego tenemos un proceso de formación que le llamamos Diálogos en Rebeldía, que es un curso latinoamericano de educación popular que está abierto y donde EMDELON es parte de la coordinación.
Tenemos también una mesa política, que es un espacio de encuentro y articulación con movimientos sociales a nivel latinoamericano y que hacemos debates permanentes sobre la coyuntura y lo que está pasando en el contexto. Luego estamos esto en el campo de la formación, también impulsamos procesos formativos de sistematización de experiencias. Luego en el campo más de la comunicación tenemos la radio, una radio con frecuencia y programación latinoamericana y caribeña, donde una puede escuchar programas desde Cuba, Argentina, desde toda la región, y desde ahí tenemos el Foro Permanente de Solidaridad que colocamos en disposición para las organizaciones. Ahí hacemos denuncias permanentes de lo que está sucediendo, nos solidarizamos con los territorios, pero nos permite también para llegar y denunciar las agresiones de este sistema, ¿no? Luego, en el campo de las masculinidades antipatriarcales, los compañeros están pensando también las relaciones de poder constituidas normativamente, ¿verdad? Y están cuestionando y elaborando reflexiones que permita llegar a otras organizaciones y construir y aportar a otra forma de relacionamiento. Luego, también desde el marco de la educación popular feminista, tenemos un espacio que le llamamos Historias de Mujeres, donde estamos tratando de recuperar la vida y las historias de compañeras que ya han trascendido o que están físicamente, pero que siguen aportando desde sus pensamientos. Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo articulado desde estos ejes que mencioné anteriormente y que seguramente se me escapan algunos, como lo que ya mencionaba al inicio de la memoria histórica, que creemos que es muy importante poderlo colocar y ahora pues desde la radio es donde lo estamos más proyectando, ¿verdad? Tenemos un espacio de producción pedagógica que se me olvidaba y me parece importante porque tú iniciaste este programa hablando de los materiales y creemos que una forma de generar conocimiento colectivo es también organizarlo, colocarlo a disposición de otras organizaciones y eso ha sido parte de la experiencia de la red, parte de su identidad también y seguimos apostando para que esto siga, se le dé continuidad. Pues ahí un mapeo rápido de lo que hacemos. Sí, no, y la verdad que he podido obtener los libros que realmente es muy, muy buenos y bueno, han entrado a nuestra biblioteca de Women Working Together para compartir con las compañeras. Es muy importante, creo que todo lo que han sacado en libros para poder nosotros desde lejos poder nutrirnos de todos los avances y las contribuciones que está haciendo la red Alforja en nuestras luchas, ¿no? ¿Cuáles son las metas a largo plazo de la red Alforja? Bueno, mira, creo que una de las metas es a nivel del fortalecimiento de la red misma. Estamos haciendo una serie de acciones que nos permitan tener mejores condiciones de sostenibilidad, ¿verdad? Para poder seguir empujando y elaborando y pensándonos estos procesos que he mencionado anteriormente. Nuestras condiciones se van precarizando y eso pues también influye en la capacidad que tenemos de impulsar estos procesos. Entonces, una de las metas es fortalecernos internamente y generar mejores condiciones pues materiales para poder seguir sosteniendo estos procesos y seguir pues innovando en estos procesos, ¿no? Esa en principio. Y la segunda, para generalizar, es fortalecer nuestras alianzas en los territorios. Creemos y seguimos apostando en la articulación y queremos que la red sea mucho más fuerte en términos de dar cabida a organizaciones diversas que están en los territorios y que están apostando a estos procesos emancipatorios. Yo aterrizaría en estas dos grandes líneas porque cómo se hace a través de todas las acciones que he dicho anteriormente. ¿Y qué nuevos desafíos ven en el futuro de la educación popular en Mesoamérica? Bueno, mira, yo creo que uno es despatriarcalizar la misma educación popular. O sea, creo que hemos venido caminando ya y tenemos desde las mujeres y desde las organizaciones de mujeres y feministas, hemos venido colocando esa discusión y creo que podemos seguir apostando a que cuando hablemos de educación popular no tengamos necesidad de añadirle feminista o ambiental o porque en sí misma va a contener todas estas
experiencias emancipatorias, ¿verdad? Entonces esa es una meta y una apuesta que queremos, ¿no? Y la segunda es colocar en el imaginario y en la posibilidad de las organizaciones la necesidad de dimensionar estratégicamente las acciones políticas que ya impulsan. Creemos que las acciones reivindicativas por derechos son necesarias, pero no son suficientes, porque luego tú obtienes trabajo y obtienes mejores condiciones laborales, pero al rato tienes que seguir luchando por eso y al rato seguir luchando. Y eso no te asegura que la vida de la gente esté en mejores condiciones y a la vez no te peleas por un sistema económico diferente, un sistema cultural distinto, etcétera, ¿no? Entonces, queremos colocar el dedo y la atención en pensar que todo lo que hacemos es necesario, pero necesitamos dimensionarlo políticamente para cuestionar este sistema y para pensar que es posible cambiarlo y transformarlo. ¿Y cómo visualizan el futuro de Red Alforja en los próximos 5 a 10 años? Bueno, aquí me voy a permitir soñar un poquito desde los sueños colectivos que se andan tejiendo en nuestro territorio. O sea, queremos tener espacios propios, ¿verdad? Espacios propios físicos, ¿verdad? Que puedan darnos más sostenibilidad. Soñamos con tener un espacio para la formación política. Soñamos con tener una editorial, ¿verdad? Que permita organizar todo el pensamiento pedagógico que queremos. Y soñamos con que nuestros procesos formativos y comunicativos estén mucho más articulados con las organizaciones sociales y que puedan ser un referente que sea utilizable para las organizaciones en la región, que lo vean como la posibilidad de encontrarse y articularse. Queremos apostar a que eso sea posible y por supuesto no queremos que la situación económica, financiera, determine o limite las posibilidades de las organizaciones a participarnos. Entonces queremos apostar a otros niveles de sostenibilidad que nos permita pues encontrarnos con los compas en la región y pensarnos juntos, juntas. Wow, wow, qué inspirador todo eso, ¿no? ¿Y qué estrategias están desarrollando para enfrentar el contexto político y social actual que estamos viviendo? Porque es complejo. Bueno, sin ánimo de repetir, pero me parece que todo esto que yo te comentaba de la formación política, de la comunicación, son ya en sí mismas líneas de nuestra estrategia. O sea, la red no se dispone a construir granjas o a construir hortalizas. Eso sí lo hacen muchas de nuestras organizaciones miembros, pero nuestra opción como espacio articulado es poder cualificar esas prácticas y darle un sentido político a esas prácticas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde esos espacios que mencioné anteriormente, desde hacer solidaria la denuncia, internacionalizar la lucha, saber que si los estudiantes ahí en Estados Unidos se están movilizando, nosotros sabemos de que eso está pasando y podemos solidarizarnos o que ustedes en ese otro territorio también puedan solidarizarse y concretar su solidaridad con la lucha de este territorio. O sea, todo esto me parece que viene a fortalecer una línea estratégica que desde la red queremos abonar y construir. Qué interesante saber tantas cosas de Red Alforja, tantas cosas que nos has ido comentando. Y bueno, yo sé que tienes el tiempo muy corto y ya te tengo 1 hora aquí, ha pasado como si nada. Eh, Creo que sí te vamos a comprometer a entrevistas futuras porque queríamos saber tantas cosas, pero sé que em, estás con el tiempo muy ocupado y bueno, con muchas cosas para hacer y que bueno, quería hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo más gratificante de trabajar en Red Alforja para ti? Yo creo que conocer muchos territorios y conocer mucha gente hermosa. Gente que sigue soñando y que le sigue apostando a que esto eh, nos merecemos un mundo digno para nosotras y para nosotros, para nuestros pueblos. Y cuando yo escucho a las compañeras en las comunidades
seguir luchando y seguir pensando que eso es posible, eso para mí es un regalo de la vida, el poder conocer, el poder moverme de territorio, poder aprender, sentir esa necesidad de que puedo aprender muchísimo de la gente, de su palabra, de su ternura, de su preocupación, de su dolor, y que eso me siga conmoviendo y que eso me siga preocupando. Eso agradezco tener esa posibilidad y eso es lo que me hace pues comprometerme a seguir aportando y seguir fortaleciendo estos procesos. Es como, vaya, tenés un espacio organizativo que te permite militar, que te permite participar, pero donde aprendes y donde además te sientes querida. Y así me siento, ¿verdad? Me siento querida por mucha gente y siento que les quiero también. Muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo. Hemos tenido la oportunidad de conocer qué es Red Alforja. Para mí realmente es una grata sorpresa. Tenemos que aprender mucho y como siempre nosotros, por ejemplo, somos organizaciones de base. Necesitamos escuelas políticas para aprender. La verdad que nuestra gente de base a veces muchas cosas no entienden porque cuando hablan de sujeto político, pues, ¿qué es eso? Nos decían las compañeras, ¿no? Y entonces, pues, necesitamos tener muchas escuelas políticas, aprender mucho y creo que lo que ustedes ofrecen en la manera educativa, eso es, para nosotros va a ser muy valioso de todo lo que podamos aprender de Deda Alforja y también de otras que se estén desarrollando, es importante. ¿Qué les dirías a las compañeras? Porque mira que cuando nosotros hemos estado llevando alguna parte del feminismo, pero son compañeras de base, ¿no? Eh, y nos decían, los términos son complicados para nosotros. Creo que en lo mismo en cuestión de justicia, pero el escuchar, por ejemplo, sujeto político plural, para ellos me dice, yo no entiendo nada de eso. ¿Qué les dirías a esas compañeras que son así, que quieren aprender, pero esas cosas, por ejemplo, esa terminología les asusta? Sí, primero partiría diciendo lo que yo he aprendido y desde acá las compañeras que tienen esas características que ahora tú defines, algunas de ellas dicen, yo no sé si soy feminista, no sé si quiero nombrarme feminista, pero lo que sí sé es que soy una mujer campesina o una mujer del barrio o una mujer. Entonces se autodefinen así, entonces es más allá del término, es más allá del término y no importa realmente el término que utilices, pero sí es importante que esa definición y esa identidad represente lo que tú estás soñando y por lo cual te estás organizando. Por eso es que estos términos de feminismo, de anticolonial, pasa a tener sentido para quienes nos apostamos porque hemos estado discutiendo qué significa. Entonces yo diría que uno de los primeros desafíos que yo diría es no tenerle miedo a esto y platicarlo desde los sentidos cercanos y preguntarnos, ¿y entonces qué es el feminismo? ¿No? Y encontrar de que cada vez que la mujer se levanta y también exige que en casa las tareas sean compartidas y además denuncia cuando algo le está vulnerando sus derechos, cuando algo no la hace feliz o se le está violentando y violentando no solo por el compañero, no solo por el hombre que va en la calle, sino también por este sistema que cada vez le pone más cara el agua, más cara la luz, más cara la vivienda, ¿verdad? Que no le permite trabajar o no le reconocen sus horas de trabajo. Cuando tú empiezas a ubicar todas esas violencias, pero además te das cuenta que por ser mujer tiene además expresiones muy específicas por ser mujer y te das cuenta que a ti te pagan menos cuando a un hombre le pagan más por la misma tarea. O te das cuenta que tú estás trabajando fuera y regresas y le tienes que servir a tus hijos y a tu marido, le tienes que hacer todas las tareas y te das cuenta que empiezas a sentir ese peso por esas tareas. Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente de que ahí hay una condición de desigualdad, estás ya creando un nivel de conciencia. Entonces, eso que las compañeras sienten tan complejo en su vida cotidiana es lo que viven
lo que viven siempre, es lo que están viviendo, pero que no se den cuenta o que normalicen es parte del desafío. Necesitamos ver que esa vida que hemos estado construyendo tiene mucho de injusto, tiene mucho injusto, hasta el hecho de que, por ejemplo, compañeras, compañeros que viven allá en Estados Unidos y que han dejado a toda su familia de este lado y que añoran su cultura, añoran su territorio y que, o que tienen miedo que se les regrese y que tienen miedo que no se les reconozca o que, viste, las movilizaciones que se hicieron cuando yo estuve allá y el estar denunciando todas las violencias, todo eso que a veces estamos acostumbrados a que sucede, no es normal. Entonces yo le diría a las compañeras que es necesario estos espacios colectivos de discusión. Es necesario que enfrentemos juntas estas discusiones y estos planteamientos, que no se trata de hacer tan complejos los conceptos que pensemos que están fuera de mí. Se trata de reconocer desde mí lo que está sucediendo en la vida, pero también pensar que desde mi cuerpo y desde hacerlo conjunto con otras compañeras puedo encontrar más acompañamiento y puedo encontrar otras formas de defenderme. Entonces, yo diría que a las compañeras invitarlas a que se sigan tejiéndose colectivamente. Y qué bueno que tengan el atrevimiento de decir, es que no entiendo eso. Eso ya es rico, porque ya te permite hacer el diálogo. Y no hay que tener pena por un concepto que me parece complejo. Pero sí, quienes hacemos formación y educación y comunicación, tenemos la responsabilidad de posibilitar esos espacios de discusión colectiva. Y desde la red lo que queremos es pues ofrecer estos espacios que tenemos, que se ponen a disposición de todas nuestras organizaciones, que para eso han sido pensados y para eso seguimos construyendo. Muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo, por todas las enseñanzas que nos has dado, por darnos a conocer de la red Alforja y todas las oportunidades que ofrece, que nos ofrece a nosotros. Pues vamos a estar siguiendo en sus redes todas las cosas que hagan, todo el aprendizaje y vamos a ver también la radio. Les vamos a seguir la radio porque nos interesa escuchar todo lo que está pasando, toda la programación y todas las escuelas que tiene la escuela feminista, que nos parece muy interesante. Vamos a estar siguiendo. He visto algunas cosas de, por ejemplo, de voces o cosas, grabaciones que tienen en el sitio web, pues lo vamos a compartir para todas las compañeras y todas las personas que siguen el programa. Y bueno, agradecer a todas las personas que siempre están al tanto de Mujeres por el Cambio todos los jueves por Radio Jornalera. Nuevamente agradecer. Agradecerle la participación que nos dan en la radio jornalera para elevar nuestras voces como Mujeres por el Cambio, Women Working Together, siempre presente, intentando traer a mujeres y a hombres que nos ayudan a poder conocer un poco más de todo el trabajo que están haciendo, valioso trabajo. Muchas gracias, Verónica. Quiero agradecerte nuevamente, quiero agradecer a Radio Jornalera. Te voy a dejar la despedida final a ti y bueno, a todas las personas que siempre están con nosotros, pues hasta el próximo jueves y le dejo la despedida final a Verónica. Muchas gracias, Jacqueline, por este espacio. Y creo que nos quedamos con el desafío también de conectarnos entre nuestras radios. Me parece que hay contenidos que ustedes transmiten que es necesario escucharlos de este lado y viceversa. Y agradecer este espacio, agradecer este tiempo, agradecer a las compañeras que con algunas nos conocimos allá en los talleres de la asamblea y que ojalá la vida nos vuelva a juntar, nos permita juntarnos de cualquiera de los medios que tenemos. Pues agradecer y dejo este saludo y dejo esta invitación para que sigamos articulándonos y sigamos buscándonos para entretejer esta vida. Muchas gracias.